Muy bien, vamos a seguir con el problema 1 de la prueba del 12 de mayo del 2016. El enunciado dice lo siguiente. En un estanque de 0,6 metros cúbicos se tiene almacenado 100 kilogramos de oxígeno a la temperatura de 160 Kelvin. Determine la presión en bar dentro del estanque utilizando la correlación generalizada del segundo coeficiente virial. Bueno, eh, como ustedes ya saben, esta es la ecuación de la correlación generalizada del segundo coeficiente virial, que es el factor Z. Eh, lo- los factores de la correlación, B0, B1, la presión reducida, la temperatura reducida. Y bueno, con esos datos ya, con esa ecuación, bueno, esa es la ecuación de la correlación generalizada del segundo coeficiente virial. Lo otro que tenemos acá son los datos que corresponden al oxígeno. En la prueba lo más probable es que se los den los profes, pero para resolver ejercicios estos datos los encuentran en la tabla de propiedades físicas de Felder que les subió el profesor. Entonces ahí mismo dice el peso molecular, 32 gramos mol, factor acéntrico, 0,022, temperatura crítica, presión crítica y el factor de compresibilidad crítico. Eh, Aquí hicimos un cambio de unidades de 0,6 metros cúbicos, 1.000.000 centímetros cúbicos equivalen a 1 metro cúbico y sacamos el volumen de 600.000 centímetros cúbicos. ¿Por qué se hace esto? Porque el resultado nos lo piden en bar. Entonces vamos a cambiar las unidades que tenemos para trabajar con el R de 83,14 que tiene las unidades de centímetros cúbicos, bar, mol, Kelvin. Si nos pidieran ¿cómo se llama? El resultado en atmósfera, convendría trabajar con el otro R, que es 0,08206 litros, atmósferas, mol, Kelvin. ¿Ya? Pero en este ejercicio nos piden los resultados en bar, por lo tanto trabajamos con SR. Ya. Entonces, ¿cómo partimos este problema? Tenemos un estanque, ¿cierto? Tenemos los datos y nos piden calcular la presión del estanque con los datos que tenemos. Ahora, ustedes saben que los gases ya pasamos de verlo de la manera ideal, ¿cierto? Ya no todo funciona, los gases no son incompresibles ya. Como ha pasado el profe en la materia, vimos esta nueva variable z que relaciona la idealidad de las cosas con lo real. O sea, algo así. Más adelante en la carrera van a ver más a fondo lo que es la idealidad y esas cosas. Pero básicamente lo que quiere decir es que a mayor temperatura el volumen que ocupa un mol se reduce. O sea, se comprime, como lo dice su nombre, factor de compresibilidad. Pero eso es parte de materia, ya lo ven con el profesor, yo me encargo del ejercicio. Bueno, aquí tenemos la fórmula, ¿cierto? Temperatura reducida, temperatura reducida. ¿Cómo calculamos la temperatura reducida? Con la temperatura del sistema dividido su temperatura crítica, ¿cierto? Todo en Kelvin, ¿cierto? Valores absolutos. Nunca trabajar en Celsius, a menos que sea en un delta, o sea, en una diferencia de Celsius, un rango, ¿cierto? Pero siempre traten de trabajar todo en Kelvin, a menos que el ejercicio les diga lo contrario. Eh, Bueno, es 160 Kelvin, que es la temperatura en la que está el sistema, 154,6 Kelvin, que es la temperatura crítica del oxígeno, ¿cierto? 1,03492 me dio el TR. Con el TR, habiéndolo calculado, calculo el B0 y el B1 de la ecuación, ¿cierto?
0,083, esta ecuación las tienen, reemplazan los valores de temperatura reducida y obtienen los valores de B0 y B1, ¿cierto? Ya. Luego, ocupamos la ecuación que relaciona el factor de compresibilidad, el B0, el B1 y las presiones reducidas con la temperatura reducida. Aquí está, 1 más bla 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 bla, presión reducida, temperatura reducida. Entonces, ¿de qué nos va a servir esta ecuación? Nos va a servir para relacionar el factor de compresibilidad con la presión reducida, ya que la presión reducida se va a calcular mediante la presión del estanque partido su presión crítica, ¿cierto? Entonces nuestra presión reducida es la incógnita. Entonces tenemos esta ecuación lista para llegar a expresar datos. Pero ¿qué nos falta? No tenemos ni el valor de Z ni tenemos el valor de presión, ¿cierto? Nos falta una variable. Aquí en este ramo lo que van a tener que realizar mucho es el tanteo. El tanteo, en donde uno se entrega un valor y mediante las ecuaciones vamos verificando de que el valor se cumple. O sea, de si yo me doy un valor de ZK, el valor de ZK se va a tener que cumplir. O sea, van a tener que ser iguales. Ya, perdón, se me había acabado el almacenamiento, tuve que borrar unos videos. Ya. Entonces, como iba diciendo, los Z se tienen que igualar, o sea, tienen que ser iguales para que la presión que nosotros habíamos, ¿cómo se llama? Pensado, ¿cierto? Que nos dimos al principio, sea la correcta. Al tiro les voy a explicar cómo funciona eso. Entonces, nosotros tenemos la ecuación pavo-ratón, PV igual a RTN, o RNT, lo mismo. Y encontramos la nueva variable Z incluida en esta ecuación, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos acá, despejamos la presión, pasamos el volumen dividiendo, despejamos la presión y nos queda una ecuación que depende de dos variables, tanto como la presión como Z. Igual que acá, si se fijan. Presión Z, presión Z. Presión Z. Esta es reducida, o sea, 83,14 por 160 por 3125 dividido 600.000 nos va a dar 69,28. Ahora, ¿de dónde saqué estos 3125? Estos 3125 son los moles de oxígeno que hay en el estanque. Si se fijan en el enunciado, nos entregaron los kilogramos de oxígeno que habían. Eso lo pasé a gramos, ya que el peso molecular está en gramos mol o kilogramos kilomol. Pero preferí dejarlo todo en mol, ya que como les había mencionado, la ecuación de R para gases no está en mol, ¿cierto? Entonces había calculado los 3125 mol de oxígeno dividiendo la masa de oxígeno partido su peso molecular y los 0,6 metros cúbicos los convertí a centímetros cúbicos y también los reemplacé acá. Entonces 83,14 tanto nos va a dar este número que relaciona la presión con el factor de compresibilidad. Entonces vamos a tener dos ecuaciones. Una, la de correlación generalizada, y dos, la del pavo-ratón, ¿cierto? Con el Z incluido. Acuérdense de esto, ¿cierto? Pavo-ratón con el Z incluido. Esto es la presión que existiría si es que no existiera, si es que estuviésemos en un estado ideal, ¿cierto? Si es que no estuviese el Z. Pero como está el Z, no estamos en una situación ideal. Entonces, ¿cómo empezamos el tanteo? Que es el problema, ¿cierto? El tanteo se empieza con el número que despejamos acá. Como les había mencionado anteriormente, si es que no existiera el factor Z, la presión sería 69,28. Entonces nosotros ingresamos a la tabla con este valor, ¿cierto? Llegamos y decimos, ya,
Supongamos que la presión es de 69,28. Calculamos la presión reducida, 69,28 dividido 50,43, que esta es la presión crítica. 50,43. Calculamos la presión reducida, la reemplazamos en la ecuación de correlación generalizada y calculamos un Z. Este Z de acá, 0,5662. Este Z de acá lo ocupamos en esta ecuación de acá. Multiplicamos 0,5762 por 69,28 y nos va a entregar una presión, que es esta de acá, 39,919 bars. Si se fijan, obviamente esta presión y esta presión son muy diferentes. ¿Qué significa esto? De que la presión que nos dimos al principio no es la presión real. Esto era fácil deducirlo, ya que sabemos que no estamos en una situación ideal, por lo tanto no puede ser esa presión. Va a tener que ser menor. Entonces, ¿cómo seguimos el problema? Habiendo calculado la nueva presión, que es la presión errónea, pero lo que estamos 100% seguros es de que la presión real va a estar entre estos dos valores, 39,919 y 69,28. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a tantear con esta presión, 39,919, la pasamos para acá abajo, 39,919, calculamos la presión reducida, 39,919 dividido 50,43, que es la presión crítica. Calculamos una nueva presión reducida, la reemplazamos en la fórmula de correlación y calculamos un nuevo Z, que va a ser este de acá, 0,7558. Nuevamente reemplazamos este Z en la ecuación del pavo ratón, ¿cierto? Y calculamos una nueva presión, que va a ser 52,36. 39,19, 52,36, muy lejano, de nuevo lo mismo. 52,36 dividido la presión crítica, bla, 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 correlación Krelder, Z, pavo ratón, y 47,0849. Si se fijan, 52,36, 47, cada vez se va achicando el rango y vamos a ir encontrando la presión real del sistema. Ahora, el profesor usualmente pide solamente de 3 a 4 tanteos. No, yo, para encontrar la presión real, primero que nada ocupé un Excel, un solver, pero después lo hice a mano y después de como 7 tanteos recién me dio un valor que tiene un margen de error muy pequeño, entre el 0,1%. Pero después de como 7 tanteos en la prueba, ustedes no van a tener el tiempo para hacer eso, así que generalmente a mí en la prueba que yo realicé, el profe yo encontré un valor entre 52 y 47 y coloqué en la respuesta de que la presión en el estanque se va a encontrar entre un rango de 52,36 y 47,08. Esa respuesta debería ser suficiente para tener el 7, realizando 3 o 4 tanteos. Pero esto es solamente por si acaso, ¿ya? Usualmente el profesor en las pruebas hace, ¿cómo se llama? No pide más de 4 tanteos, así que ustedes van a poder hacer esto y decir que la presión se encuentra entre el rango. Eso es importante, ¿ya? No decir que es esta o esta. Recién cuando encuentran que es muy parecido, 48,662, 48,657, pueden decir la presión en el estanque es relativamente 48,657, que es la que encontramos acá. Y esa sería la respuesta al problema.